Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús había comenzado a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo tras darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no os alejéis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, de la cual os he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No os toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. Hoy las iglesias cristianas, o gran parte de las iglesias cristianas, celebramos la ascensión del Señor, que la encontramos en estos dos relatos que hemos leído. El texto de Lucas 24, y este trocito de Hechos, capítulo 1. Con la ascensión nos referimos a la salida de Jesús. La palabra salida tiene su gracia, lo que pasa es que creo que hoy no voy a profundizar en eso. La salida de Jesús de esta existencia hacia la presencia del Padre, con la promesa de que será el Espíritu Santo el que luego esté con nosotros. Y como decíamos al principio del culto, es preludio de Pentecostés. Pero antes de eso, Jesús está con los discípulos y se está despidiendo, ¿no? Y quiere asegurar algo. Da una última explicación según el Evangelio de Lucas. Quiere recalcar algo. Algo que ya ha recalcado muchas veces, pero que los discípulos no se enteraban. Lo que explica es que lo que ha ocurrido con él es sencillamente el colofón de lo que estaba escrito en la ley, lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos. Todo lo que tiene que ver con Jesús, su ministerio, su servicio, su vida, su muerte y también su resurrección. Todo eso, todo lo referente a Jesús como el Mesías de Dios, toda su vida, es el lugar, todo esto es el lugar donde desembocan las Escrituras. Las expectativas del Antiguo Testamento acaban, por fin, siendo cumplidas en la persona de Jesús. Entonces, ahora que Jesús se va a ir, lo vuelve a explicar una vez más. Dice el versículo 45 del capítulo 24 de Lucas. Dice que entonces a los discípulos se les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Menos mal. Porque habían tenido
Un cuajo impresionante. Pero no le juzguemos nosotros por eso. Porque nosotros, la iglesia de hoy, también tiene un cuajo muy grande para vivir la realidad liberadora del Evangelio. Los discípulos habían convivido con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal. Pero es ahora, con Jesús resucitado, que tienen ya la capacidad de captar para entender lo que antes eran incapaces de ver, de vislumbrar, de entender. Han estado con Él todos estos años. Y mira que se lo había dicho veces, ¿no? Pero casi que no se enteraban de nada. Pero bueno, es que a día de hoy nos pasa igual, ¿no? Personas que pasan su vida en la iglesia, trabajando en ministerios, servicios, y siguen viviendo un legalismo ritualista que es incapaz de ver las cosas, o peor, más grave, de ver a las personas con los ojos de Jesús. El domingo pasado Pablo habló del amor. Pero hay cristianos que piensan que el amor, en esto de la fe cristiana, el amor es como si fuese una nota pequeña, además con la letra muy pequeñita, escrita a pie de página. ¿Habéis visto los trabajos académicos cuando aparece una nota a pie de página, con la letra chiquitita? El amor no es eso en la vida cristiana. El amor es el cuerpo grande del texto, con letra grande. Amor, en mayúscula. Los discípulos pertenecían a aquel mundo antiguo judío, ¿verdad?, en el que las escrituras estaban muy presentes en la vida, en la forma de gobernarse, de vivir, de regirlo todo. Ellos estaban más familiarizados con las escrituras que nosotros. Y aún así no comprendían que la Biblia que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento nada más, no entendían que la Biblia apuntaba hacia Jesús. Y estaban con Él. ¡Estaban con Él! Y no solamente estaba con Él, es que Jesús se lo decía. Tuvo que ser por fin Jesús resucitado quien les dio ese entendimiento. Se les abrió la mente. Todavía hoy Jesús es nuestra clave para entender las Escrituras. Es en la presencia del Señor cuando tenemos discernimiento, cuando tenemos lucidez para interpretar, para entender, por lo menos, yo no te digo que lo entendamos todo en la Biblia, pero por lo menos lucidez para entender que el hilo conductor de las Escrituras van a parar a Jesús. También nosotros necesitamos que el Señor, mediante su Espíritu, nos dé ese discernimiento global para entender lo que dice la Biblia. Y esto es importante porque a veces hacemos lecturas bíblicas mal hechas. Nos puede pasar a cualquiera. Y seguro que todos conocemos ejemplos, anécdotas, ¿verdad?, de barbaridades que se dicen, que a lo mejor nosotros hemos dicho en el pasado y luego ya con el tiempo nos hemos dado cuenta, ¿no? Amparándonos en la Biblia hemos dicho o hemos oído decir cosas que tela marinera, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestras lecturas de la Biblia hacemos reduccionismo interesados, ¿no?, a nuestra conveniencia, usar versículos para que nos conviene y además sacados de contexto, ¿no? Por ejemplo, aquel tan famoso de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, amén. Pero ¿qué está diciendo Pablo en ese texto, no? Que tanto en la riqueza como en la pobreza va para adelante, ¿no?, en el Señor, ¿no? Y nosotros lo cogemos para lo que sea, ¿no? ¿Cuántas veces se usa la Biblia como una especie de horóscopo? Y además hay varios modelos, ¿no? La lectura así como muy de eso, de horóscopo, pero luego está el del horóscopo así, ¿no? A ver, aquí, ¿qué me dice el Señor? ¿No? A veces se lee la Biblia de una manera muy supersticiosa. Necesitamos al Espíritu. Y a veces caemos
en una exégesis quizá un poquito más correcta, pero desde literalismos muy cuadrados, ¿no? Que nos llevan algunas veces a malinterpretaciones, pero algunas veces a ejecutarlos de una manera muy fundamentalista, de manera muy faltas de gracia con los demás. Ahora la Biblia dice, no, y estás ahí como... Se hacen lecturas, fíjate, de la propia Biblia, pero son lecturas alejadas de Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Nos debería de llevar a nosotros a escándalo y a reflexionar y a hacer un análisis de esto, ¿no? Porque se puede hacer mucho daño a la gente. Fíjate, una sociedad como la nuestra, que los evangélicos somos pocos, y a veces se nos conoce en la sociedad por cositas de este tipo, ¿eh? Con la Biblia mal leída o mal entendida se han justificado guerras, se ha intentado justificar la esclavitud, se ha atacado a personas de todo tipo. Jesús es nuestra clave para interpretar la Biblia. Bueno, Jesús es quien nos da a conocer al Padre, ¿no? Pues desde Él podemos comprender mejor que todas las expectativas que vienen en las Escrituras, como decía antes, desembocan en Él. Y comprender que Dios es amor. Y necesitamos, pues eso, la guía del Señor para comprender que el telón de fondo del Antiguo Testamento, y sobre todo porque el Antiguo Testamento viene envuelto en un entorno cultural muy distinto al nuestro y aparecen cosas que no comprendemos bien, porque aparecen guerras y cosas muy sanguinarias y cosas muy bruscas de una cultura muy tosca a veces, ¿no? Con la que no estamos relacionados y necesitamos mirar eso a través de Jesús. Porque si no podemos decir barbaridades, ¿no? Como dice el versículo 45, también nosotros, ¿no? Necesitamos que el Señor nos abra el entendimiento para la comprensión de las Escrituras. Vale, cierro esto. Ahora fijaos en otra cuestión que aparece en los dos pasajes que hemos leído, en el de Lucas y en el de Hechos, ¿no? Los dos pasajes de la ascensión. Me refiero a una tarea que hay por ahí. ¿Os habéis dado cuenta de qué tarea es? La gran comisión. Esa es la gran tarea que nos ha dado. Nos ha dado algo que hacer. Ahora, también creo que Raquel lo decía en su oración. Esto que nosotros tenemos que hacer no es un hacer para salvarnos. Es una comisión que tenemos, pero no es para que tú te puedas ganar tu salvación, ¿no? Y además digo otra cosa, cuando nosotros estamos en sintonía con el Señor, vivimos en el Señor, con nuestras cosas, porque todos tenemos nuestras cosas y nuestros tropiezos y las caídas y tal, pero esto no lo vivimos como una carga que se nos impone, sino como algo que brota de nuestro corazón, porque hemos tenido esa experiencia con el Señor, ¿no? Dice el versículo 48 del Evangelio que los discípulos son testigos oculares, es decir, que han visto todo el ministerio de Jesús. Y son testigos además de la resurrección. Y vosotros sabéis que la función de un testigo, como dice la palabra, es testificar, dar testimonio de lo que han presenciado, de lo que han vivido. La tarea que tenemos, la función que tenemos, la gran comisión que tenemos, es predicar en nombre de Jesús. Es de Él de quien testificamos. Es promover ese cambio de vida y anunciar el perdón de los pecados, ¿no? A todas las naciones. A nosotros nos ha tocado aquí, Málaga, ¿no? Es lo que tenemos más cerca, aunque hoy en día a través de las redes sociales y por aquí por el vídeo nos ve mucha gente. Tenemos 742 personas suscritas al canal, ¿eh? Y hoy somos poquitos, con la lluvia somos, ¿cuánto he contado? 18. Pero 700 personas están ahí. Nunca se sabe lo que tú haces, a dónde llega y a dónde va. Pero en lo que tenemos más directo, tenemos ese campo de actuación, ¿verdad? Yo confieso delante de todos vosotros, ¿no? En mi adolescencia y en mi juventud he tenido complejo con este tema. Y no sé si a lo mejor os pasa. Yo tengo resquicios todavía de esto.
Por un lado, las ganas de transmitir la buena noticia del Evangelio. ¿Quién no la tiene, no? Pero al mismo tiempo sabiendo que en España la fe cristiana se ha identificado muchas veces como si fuese una ideología de extrema derecha, ¿no? Vinculada al franquismo, y a mí, por ejemplo, en el instituto me pasaba, ¿no? Y no es así. La fe cristiana no es eso, ¿no? Y al mismo tiempo, la vergüenza que ocasiona, que oye, bueno, te lo digo también con cariño, con amor, pero la vergüenza que ocasiona que otros hermanos nuestros, movidos por el mismo deseo, por la misma ilusión que yo, de dar testimonio de Jesús y de evangelizar, lo que hacían, yo lo he presenciado a veces, pues ha sido un proselitismo barato, ¿no? Una forma de evangelizar muy invasiva, metiéndose en la vida de la gente y de poco sensible, no solamente a las personas, sino a cómo es nuestra sociedad, y algunas veces diciendo cosas muy ridículas, que no tienen nada que ver con lo que es nuestra fe. No porque anunciar el Evangelio sea locura, como dice Pablo, ¿no? La cruz sea locura, sino porque se ha hecho desde paradigmas muchas veces ridículos, reconozcámoslo, ¿no? Y a mí esas cosas me han frenado. Pero no puede ser. No puede ser. No puedo frenarme por ese mal testimonio que otras personas creyentes hayan podido dar en su forma de transmitir la fe, o que yo mismo lo haya hecho en el pasado, ¿no? Yo creo en el proyecto del Evangelio. Tú estás aquí porque crees en el proyecto del Evangelio. Y seguramente, igual que yo, te sientes empujado, ¿no? a dar a conocer el Evangelio. Ya sea por la predicación, mediante actos de justicia, de estar ahí, de acciones solidarias, de ayudar a los demás, siempre en el nombre de Jesús. Qué hermoso realmente, ¿no? El cumplimiento de ser testigos hasta lo último de la tierra, ¿no? Porque sabéis que eso estaba en el Antiguo Testamento, en Isaías tenemos aquello de que el pueblo de Israel tenía que ser luz a las naciones, agentes de la salvación de Dios. Tenemos a la vista también esa promesa de Abraham, ¿no? En Génesis, de que serían benditas todas las familias de la tierra. Y todo eso como que estaba como atascado. Se había atascado. Y ahora la Iglesia, el cuerpo, nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo aquí, tiene ese encargo de testificar a toda persona, a toda nación. Ahora lo que tenemos aquí en estos dos relatos de la ascensión que estamos viendo hoy es una motivación misionera para todos nosotros, hacia todas las naciones, todo tipo de seres humanos. Todos están invitados al nuevo reino, a la nueva realidad donde Dios y los seres humanos y la naturaleza, todos tenemos una nueva relación, porque vemos las cosas de otra manera. Si antes, por ejemplo, me ha llevado cierto ratito la metáfora que he hecho antes de que esto es el arca de Noé, nos íbamos desencaminados. Está cayendo una buena. Si antes he dedicado tiempo a explicar, ¿no? de esa necesidad de que el Espíritu del Señor nos capacite para entender las Escrituras, ahora vemos que también en este texto es necesaria otra capacitación más que viene aquí. En el versículo 8 de este capítulo 1, ahí se indica que va a ser el Espíritu Santo quien va a capacitar a los discípulos a la misión de ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y también en el versículo 49 de Lucas se les anuncia a los discípulos sobre el día de Pentecostés, ¿no? Que seréis investidos de ese poder, de esa capacidad desde lo alto. El versículo 11 de Hechos, aunque habla de la ascensión, todo esto habla de la ascensión, nos apunta a esto, a la misión. Nos ha lanzado un desafío. Hoy nos vamos a la casa, sí, mojados, pero nos vamos con un desafío, sí, a lo mejor nos vamos nadando, pero con un desafío.
Y una cosa que a mí me parece súper importante, quizá por aquello que os explicaba antes, de esa forma de evangelizar que algunos hemos visto y tal, ¿no? Hay un elemento de tranquilidad, de profunda tranquilidad y de consuelo, que a mí me da muchísima paz, porque dice que es el Espíritu Santo el que da esa capacidad para esta labor. Y luego, no solamente lo tenemos aquí, es que luego cuando tú vas leyendo el libro de los Hechos, vas viendo que es así, que es efectivamente el Espíritu Santo quien acompaña a la tarea misionera. Que no somos nosotros con nuestros méritos, que no somos nosotros con nuestra insistencia con la gente, con nuestro machaque, ¿no? No somos nosotros persuadiendo ahí a base de ese proselitismo invasivo. Esto es muy importante. Algunas veces hemos hablado de la angustia que tienen algunos grupos cristianos que en vez de evangelizar hacen esto, este machaqueo, este proselitismo, este bum bum, bum bum. Viven en la angustia de que la salvación de los demás depende de ellos mismos, de lo que tú hagas. Incluso, bueno, luego hay el punto extra que tienen algunas personas que se dan esos aires, ¿no?, de salvadores del mundo. La verdad es que quienes piensan que la salvación de los demás depende de ellos mismos, eso les lleva luego a la frustración. Y les lleva a la frustración cuando ven que sus hijos pues no toman el camino, cuando ven que en su familia o sus amigos hay personas muy queridas por ellos que rechazan ese tipo de proselitismo que le están haciendo. Se frustran, se autocastigan, Y a veces, pues por desgracia, este tipo de personas se vuelven muy incómodas entre sus vecinos, para sus familiares, entre sus compañeros de trabajo, porque siempre están con el mismo discurso de tratar de convencer a la fuerza con sus propios medios para que la gente se convierta al cristianismo. Y no es eso. En el texto de hoy tenemos un descanso, tenemos un consuelo. Es decir, que las personas tengan esa experiencia tan bonita, tan maravillosa de conversión, no depende de nosotros. Es cosa del Espíritu Santo, aunque nosotros estemos siendo testigos que dan testimonio de Jesús. El convencimiento y la necesidad de salvación viene de Él, no de ti. Cuando el Espíritu nos impulsa a dar testimonio, y esto ocasiona que una persona se abra a Dios, eso no es cosa nuestra. Aquí no tenemos medallas que ponernos nosotros. No depende de nuestros méritos. Esto no quita que tú expreses la alegría tan maravillosa que hay en tu vida, de saberte amado y amada por Dios. Además hay que decir otra cosa importante. Ser testigos de Jesús no significa simplemente evangelizar, significa también actuar como Él actuó, acercándonos a quienes Él se acercaba. Algunas veces eran personas incómodas. Acercarnos a los leprosos de nuestro tiempo, alimentar a los que tienen hambre, dar abrigo a los que tienen frío, ya conocéis la cita. Eso es ser testigos también, con palabras y con hechos, porque son una sola cosa. Esto es expandir el nuevo reino. Y qué bonito cuando ves que personas están siendo transformadas y sanadas, restablecidas. Sabéis, después de todo esto, Jesús, descrito de una forma muy, muy pictórica en el pasaje, es elevado entre las nubes, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? En la Biblia las nubes siempre han sido una forma de expresar, de poner palabras a la trascendencia de Dios, al velo que separa nuestra realidad de Dios. Jesús es elevado, desaparece en Dios. No sabemos tampoco si la narración es así como más midrástica o es así, no tenemos ni idea, pero Jesús
va al Padre, ¿no? Y sus discípulos se quedan ahí absortos, mirando el cielo, con la pregunta en ellos, pregunta que yo creo que también está en nosotros, de cuándo sería por fin la restauración de todas las cosas, ¿no? Ellos dicen, ¿cuándo será la restauración de Israel? Nosotros podemos decir, ¿cuándo será por fin, ¿no? esa implantación total del reinado de Dios? ¿Cuándo, no? Ese mundo nuevo que está por venir, ¿cuándo va a llegar? Pero Jesús ya le ha respondido que lo que toca no es saber cuándo serán estas cosas. Lo que toca es ser testigos. Hay que dejar de mirar absortos al cielo y poner nuestra mirada en este mundo en el que nos desenvolvemos, en las personas con las que nosotros tratamos. Nos toca ser iglesia aquí y ahora. Nos toca ser discípulos y discípulas aquí y ahora. Ser testigas y testigos aquí y ahora. Y nos toca amar a nuestros prójimos aquí y ahora. Déjate de mirar el cielo. Y finalizo con esto mismo que estoy diciendo, pero en el texto, ¿no? Cómo se cierra en Hechos. Dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Pues que el Señor nos capacite con su poder de lo alto. Soli Deo Gloria.